Conoce nuestra promoción y beneficios en payclub.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:11. Queremos, señoras y señores, presentar un saludo de cordial bienvenida al presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, don Edgar Zarango, a José Villavicencio, el dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, el tradicional FUD, a quien todos respetamos y queremos. Y no vamos a contar con la presencia de Juan Bisueta. Vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo. Ok. Y yo quiero comenzar con esto. El diálogo como mecanismo para fortalecer la paz y la democracia en el mundo. Señores, estimados amigos oyentes, señores invitados, este diálogo como mecanismo para fortalecer la paz y la democracia en el mundo fue el eje del discurso que ofreció ayer en el seno de Naciones Unidas el señor presidente de la República. Le fue bien en el discurso, quiero entender. Hubieron aplausos nutridos, afectos, dadas las circunstancias, respeto, muchísimo respeto a las ideas de nuestro primer mandatario. No le estamos cepillando por el discurso ni por ningún otro interés, pero cumplió con un papel que si se presentaba el antecesor de Moreno, las 2/3 partes de los pocos presidentes que estaban a esa hora de el contacto con la ONU de parte de nuestro mandatario, realmente estaba medio salón por las tomas que se vio, pero nutrido, sillas y gente muy apegadas. Luego el aplauso fue fervoroso, cariñoso, interesante. Debe venir con una buena lección, porque las cosas cuando están en buen renglón, en buen andarivel y se cumplen, no comienza la gente a darse cuenta de que uno es el discurso y otra es la acción política que cumple el mandatario. Ahí se complican las cosas, allí se complican las cosas. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que sus asesores deben dejar que repose la mente del presidente Moreno y que él disponga las cosas, que él priorice las cosas de acuerdo al pálpito político que lo tiene muy bien desarrollado Moreno. Es un hombre muy inteligente y una percepción que le caracteriza es sobresaliente. Pero hay gente que le prepara otras cosas, le acomoda escenarios. Ayer, por ejemplo, ¿qué hacía en la reunión de ustedes, señores dirigentes sindicales? Digo yo, ¿no? La señora ministra de Justicia. Así como un tema para ella no era. Y usted le pasó vacilando. Me di cuenta perfecta en las tomas. Y se rieron con otro dirigente. ¿A ustedes les pareció medio extraño la presencia de la señora ministra con todo el derecho que le asiste por ser parte del gabinete del presidente Moreno? Pero ¿qué estuvo allí? ¿Cómo estuvo la mesa, digamos? Quisiera que tenga la gentileza de hacernos conocer una primera impresión. El dirigente Villavicencio, el presidente del FUD. ¿Cómo ve usted esta cosa, José? Yo soy travieso, pues, con la lengua. Bueno, gracias, buenos días. Un gusto poder compartir esta mesa de diálogo con usted, licenciado Rosero, saludar a Edgar, nuestro compañero, parte del Frente Unitario. Yo pido primero que me permita agradecerle a todos los trabajadores, al pueblo, a la gente honesta que el día de ayer se tomó las calles y plazas
de las principales provincias del país para plantear 2 o 3 temas fundamentales que van a favor de recuperar las libertades, la democracia, que se respeten los derechos humanos, la naturaleza de nuestro país, y una tarea que creemos que es de todos los ecuatorianos, y en especial de la gente con honestidad, que es el tema del combate a la corrupción. Así es. Un tema fundamental era el tema del combate a la corrupción, a la impunidad, y el tema de exigir la renuncia del vicepresidente Jorge Glass, frente a aunque más de un 75% ya no confía, y creemos nosotros desde los trabajadores, desde los sectores sociales, de que le haría muy bien al país renunciando. Sí. ¿Qué rezaban las pancartas en su mayoría cuando se dirigían al tema pendiente del señor vicepresidente Glass, Edgar? Bueno, de igual manera, muchas gracias, licenciado Rosero, por la entrevista y compartir con José Villavicencio esta entrevista con usted. Efectivamente, el pueblo viene como respirando unos meses atrás algo que se guardó en su interior, que nos guardamos nosotros mismos, producto de una presión tenaz, contundente, de un modelo que se pensó implementar a través de un llamado socialismo del siglo XXI, que de socialismo no tiene nada, y del siglo XXI tal vez la concentración de capital. Pues en ese sentido el pueblo, ávido de todas esas situaciones, una burguesía que se generó en el país desde el Estado. Entonces eso llama a la atención, y que el pueblo lo intuyó y lo sintetizó y lo puso de manifiesto ayer en las calles. Ayer, o ahora más bien dicho, el titular de la hora es acertadísimo, ¿no? Acertadísimo. En primera plana dice: la Plaza Grande ya es de todos. Hasta hace 10 años era complicadísimo llegar hasta la Plaza Mayor de la ciudad de Quito. Y ayer se le veía nutrida de gente muy sonriente, alegre, con todo el derecho democrático que les asistía y un protagonismo que yo saludé. Me sentí, en términos de telespectador, me sentí muy, muy, muy contento. Ustedes cuando entraron al Palacio también debe haber sido, Edgar, una cosa para usted especialmente, porque José entraba al Palacio, pero hoy entró, creo que por segunda vez, en condición de dirigente del Frente Unitario de la Confederación de Trabajadores. Y por el fútbol, sí, bastantes momentos agradables y desagradables que ustedes han pasado en la Casa Mayor del Poder Político del país. Justamente ayer celebrábamos 10 años, 3 meses de haber abandonado la Plaza Grande, la Plaza Mayor, y justamente haber tenido un contacto directo con el primer mandatario del país. Y sobre todo, lo que es más importante, haber recuperado para el pueblo esa plaza, no para aquellos que se acondicionaron y pusieron tarimas para bailar, para festejar 10 años, una década de corrupción, una década de vulneración de derechos, de eliminación de derechos. Pues ayer justamente nosotros también recibíamos alborozados. Y una particularidad es la clase obrera la que estuvo ayer en la Plaza Grande. No fueron aquellos acondicionados de siempre, fue la clase obrera, es decir, aquellos que permanentemente en la historia del país hemos estado presentando propuestas coherentes con los procesos de cambio, con el desarrollo del país, desarrollo social, político y económico del país. Usted lo conoce, Gonzalo, la historia de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la historia del Frente Unitario de Trabajadores. Es una historia que no entrega a nadie, sino de una independencia de clase, en el fortalecimiento de la institucionalidad y sobre todo en el respeto de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Pues en ese sentido, ayer nuevamente nosotros recibimos alborozados, y sobre todo las condiciones en que el presidente de turno se manifestó ante la delegación del señor presidente de la República, con propuestas coherentes, claras y precisas. Eso es lo que permanentemente ha estado presentando el FUD, en el cual pues nosotros nos sentimos parte de ese proceso y en el cual seguiremos construyendo este tan ansiado camino. José Villavicencio,
¿qué piensa ahora de la expectativa que genera el comportamiento del presidente Moreno? Me explico mejor. ¿Hacia dónde cree usted que orienta, esperanzado después de este contacto con el mundo a través de los representantes de cada una de las naciones en la ciudad de Nueva York? ¿Por qué creen ustedes que fue a Nueva York? ¿Por qué a Naciones Unidas? ¿Por qué este posicionamiento de un discurso nuevo, creíble, del presidente Moreno en la ONU? ¿Qué esperanzas tienen en que sea coherente con lo que quiere ser? Porque ayer me decía un amigo periodista, si con la popularidad que este momento y la credibilidad que este momento tiene Moreno, él más bien puede estar aspirando a una reelección. Pero como vamos en la consulta a terminar con las reelecciones indefinidas o a darles tal vez un sentido de repetición de premio, saltando un periodo, hay un montón de fórmulas. Pero esto que quieren instituir y que en el discurso que el señor productor no nos pudo ofrecer, dice el mismísimo fiscal actual, el doctor Vaca, ellos creen que se van a quedar para siempre en el poder. Eso se acabó. Me da la impresión de que el pueblo que estuvo ayer en la Plaza Grande definió su porvenir. No sé qué piensa usted. Sí, mire, primero el día 6 del mes anterior tuvimos la primera oportunidad de entrar a la presidencia como presidente de turno del PUD y se sentía un ambiente distinto, diferente. Y el día de ayer se ratifica eso. ¿En qué usted podría destacar la diferencia? Diferente porque recuperamos, decimos, la participación de todos los sectores en el marco de que la Plaza de la Independencia debe ser donde todos los sectores de trabajadores, los sectores democráticos, el pueblo pueda ingresar y pueda plantear propuestas. Esa es la diferencia. Y lo ratificamos en el día de ayer en el marco de que durante 10 años los trabajadores, los diferentes sectores sociales hemos presentado propuestas. Pero sin embargo las propuestas que eran el tema de combatir la corrupción, el libre ingreso a la universidad, el respeto a la organización, a los derechos humanos, el trabajar por el empleo en nuestro país, fue eso contradecido con la prepotencia, el autoritarismo, la represión. Y le decíamos ayer al doctor Carvajal, en un Estado de Derecho eso es inconcebible, eso no puede seguir así. Y vemos entonces de que hoy se ve un nuevo mensaje desde el mismo presidente. Creo que el presidente, el licenciado Moreno, ha comprendido y ha entendido de que él es presidente constitucional de todos los ecuatorianos. Lo que les falta comprender a algunos asambleístas de Alianza País, que creen que el presidente Lenín Moreno es solo de Alianza País. No, es de todos los ecuatorianos. Así han entendido ustedes. Así lo hemos entendido porque así lo plasma la Constitución. Y el presidente Moreno hace todo el esfuerzo por aparecer como el presidente de todos. Yo le veo coherente en todos los discursos manifestar aquello. En cambio, la propiedad privada, que era el correísmo para Alianza País, ha comenzado a desaparecer, especialmente en la memoria social, ¿no? La importancia de comprender eso, que es presidente constitucional de todos los ecuatorianos, va en el mismo mensaje que ha planteado el día de ayer en el tema de que trabajar por la paz, en el tema de combatir la corrupción. La paz se va a lograr respetando al soberano, respetando los derechos humanos, respetando a quienes pensamos diferentes, respetando las nacionalidades, respetando entonces lo que establece la misma Constitución como principios fundamentales del ser humano. Y entonces ese mensaje me parece que es importante. Entonces hoy se ve de que existe una política en el tema de poder dialogar con todos los sectores. José, Edgar, ustedes le van a escuchar y con todo el público radio oyente la parte en que se refiere precisamente en el seno de Naciones Unidas. Les pido atención, caballeros. El presidente Moreno habla tanto del diálogo, pero mucho más resalta la angustia que él tiene por fomentar una cultura de transparencia para luchar precisamente contra la corrupción. La utilización de los paraísos fiscales
ha servido para ocultar la corrupción, tanto del ámbito público como privado. Si queremos combatir verdaderamente la corrupción, debemos fomentar la cultura de la transparencia. En nuestro país, a través de la consulta popular, el pueblo ecuatoriano decidió que ningún funcionario público podrá tener recursos o bienes en paraísos fiscales. Ecuador, desde la presidencia del G77 más China, ha impulsado esta agenda global por acciones tributarias justas. Reiteramos la necesidad de crear un órgano intergubernamental sobre cooperación tributaria en las Naciones Unidas. Otro mecanismo para fomentar la transparencia es contar con un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Agradecemos el apoyo de todos los países que comparten esta iniciativa. ¿Qué les parece, José? Dos elementos. La transparencia se combate con transparencia. Y por eso es lo que nosotros planteamos y que cogemos el mismo elemento que ayer. Dando el ejemplo. Dando el ejemplo. Nosotros en un encuentro que hicimos con la comisión en Guayaquil entregamos un documento público en el tema de la transparencia que debe existir en nuestro país, desde los trabajadores, desde los diferentes sectores para combatir la corrupción. Y entonces nosotros decimos el día de ayer, les presentábamos a los ministros, cogemos las palabras del presidente que publicó en Twitter. La consulta popular debe servir entonces para recuperar el espíritu de la Constitución de Montecristi en el 2008, que fue importante. Y en ese marco entonces va el tema de que se respeten los derechos humanos, que se respete las libertades, que se respete la democracia en nuestro país. Nosotros entonces decimos, hoy que usted lo planteaba, el presidente Moreno tiene una aceptación importante, es necesario que le consulte al pueblo. La consulta al pueblo va en el marco de combatir la corrupción y en el marco de recuperar los derechos, esos derechos que fueron perseguidos, que fueron violentados durante 10 años. Hay que recuperar la institucionalidad del Estado. Lamentablemente hoy tenemos instituciones que están forradas de corrupción, todavía están forradas del correísmo, del correato, y entonces hay que recuperar esta institucionalidad. Ahí están los actores. Perdonados por las autoridades judiciales. Perdonados inclusive por las autoridades. Decimos entonces. Se hacen los locos. Le decíamos ayer, el doctor Trujillo le decía, en un Estado de derechos no puede haber todavía seguir secuestrada las instituciones del Estado. En un Estado de derechos debe existir la independencia de las funciones. Entonces debe haber independencia de la Corte, debe haber independencia de todas las instituciones del Estado para transparentar a la gente, para transparentar. Yo me imaginaba, créame, José, y también créame, Edgar, voy con usted, Edgar. Decía, viendo semejante a los tiempos, una imponente marcha, toda erguida, toda orgullosa, con pancartas y con frases, con consignas, muy para la fecha y para el anhelo social que predominaba. El taxista, el líder de opinión, el dueño de la bacería, de la tiendita de barrio, comenta con sus clientes esta maravilla de nuevo gobierno, no por el señor Moreno, que todavía no ha demostrado en la práctica que está dando pero él tiene su propia estrategia, sus propios ritmos, quiero pensar, a manera de disculpa y de esperanza, de que reaccione, ¿no?, ante lo que viene ocurriendo. Le van a taponar el sol, y el sol está espléndido. Les decía, Edgar, si es que esa gente, por alguna maniobra en el interrogatorio que sea sometido a consulta popular, seguramente primeros días de febrero, últimos días de enero, yo creo que solo la mitad de esa gente, tomadas las funciones judiciales, Dios no quiera. Esa gente está, digamos, afectuosa con el nuevo momento político del país, esperanzada en el nuevo momento político del país. Pero el momento en que se
se termine la paciencia, el desarrollo de una manifestación colectiva en todo el país por la corrupción, por la gigantesca corrupción que ha predominado en estos 10 años. Y yo decía, aquí con esta gente, en todas las ciudades ecuatorianas, mejor salgo corriendo, de correísta o de aliancista. El coraje popular está, y de esto quiero que nos hable. ¿Qué esperanza tiene usted? Cuando entró ayer al Palacio de los Tiempos, ¿qué esperanza tiene de que esta actitud de Moreno rectifique el estilo de gobernar, para bien inclusive de su propio movimiento? No creo que él vaya a fundar otro. Tenga la bondad. El pueblo ecuatoriano se nutrió nuevamente de actitud y de esperanza. Con eso no quiere decir de que, como usted lo ha manifestado, ya está todo dicho. Al contrario, hay que desmontar toda una estructura que dañó a las instituciones del Estado. Fueron personas las que dañaron las instituciones. Nosotros necesitamos fortalecerlas desde una independencia de clase, desde lo que decía José, dotarle a cada uno de la autonomía que merece cada institución para desarrollar una propuesta política de país coherentemente hablando. Entonces, el presidente, los discursos que se generan tanto del anterior presidente, el expresidente Correa y el actual, hay dos connotaciones. Primero, un discurso muy bueno, tecnócrata, pero lleno de hipocresía. Y el otro, un discurso sencillo que llega, pero con realidad. Es decir, no se trata de ser un letrado, como alguna vez dijo el presidente saliente, el que salió, dijo que el movimiento obrero no tiene capacidad de debatir, que él sí, que quien quería debatir. Yo le había manifestado así mismo en una emisora que de repente nosotros no tenemos la capacidad, no somos tan técnicos o tecnócratas como él, o a lo mejor hipócritas. Lo que sí teníamos es que en las calles permanentemente estuvimos defendiendo los recursos naturales, la venta de las empresas estatales que se iba a generar en la década, hace 30 años atrás. Es decir, todo eso. Es decir, sí teníamos capacidad de debatir y lo estamos demostrando. Esa coherencia entre la dirigencia, entre las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano es lo que permanentemente nos tiene en las calles a la espera, a la expectativa de lo que se genere. Nosotros tenemos esperanzas como clase obrera, como movimiento sindical, de que las cosas tienen que cambiar para el beneficio del país, no para el beneficio de un sector o un sesgado sector, al contrario. Nosotros somos parte integrante de un todo y en ese todo tenemos que avanzar construyendo en esta nueva perspectiva de cambio. Esto es lo que dijo en Nueva York el presidente, señoras y señores, distinguidos invitados, sobre el derecho de plática, el diálogo. Al iniciar mi gobierno, convoqué a un gran diálogo nacional, sin excluir a nadie, para lograr acuerdos que permitan construir una sociedad más humana, más justa, más democrática. El diálogo es la herramienta para construir sociedades de paz. Esto significa sociedades con empleo, con educación de calidad, con acceso al derecho a la salud, con viviendas dignas y con acceso a servicios básicos. Con el diálogo se construye la democracia, que es un camino y a la vez también es un fin. La democracia se fortalece generando y promoviendo los espacios para que los jóvenes puedan participar en la política. Estamos en la obligación de generar nuevos liderazgos para que nos tomen la posta. Hay que generar nuevos liderazgos para que nos tomen la posta. Debemos mantener la defensa de las libertades, entre ellas la de expresión y de cultos. Debemos impulsar un nuevo orden internacional basado en la paz, el respeto a las diferencias, la igualdad y sobre todo la solidaridad. No queremos sociedades compasivas, sino sociedades solidarias. Para eso es fundamental el amor a los demás, la honestidad y el sentido de comunidad. Ante el fracaso del modelo de desarrollo fundado en la acumulación, en la desigualdad y en la guerra, podemos y debemos propiciar una sociedad nueva basada en la construcción del bien común. El componente fundamental es la parte humanista del presidente que no la finge,
porque los discursos de otros dirigentes políticos, especialmente de expresidentes que yo recuerdo, diciéndolo ellos, el pueblo tenía la oportunidad de comparar con el ejercicio y el estilo de gobierno y decía, no, pues qué bueno fuera que este señor practique lo que me está diciendo. Entonces, el envolvente era la falta de credibilidad que tenían los mensajes de los presidentes de la República. Ojalá no estemos equivocados. Ojalá no se dañe, como decía mi abuelita. Ojalá no se dañe con estos amigos, nos decía a los nietos. Ojalá no se dañen mis guaguas. Porque resultó la población ecuatoriana un niño abandonado y permanentemente amenazado, temeroso de las cosas que este superhombre en el maligno nos tenía deparado para cada día, un discurso agresivo, una amenaza que fue tónica permanente. Hoy Moreno no debe abandonar qué circunstancias para que esté conectado vitalmente con el pueblo ecuatoriano. Le dejo con esa inquietud. Sí, justamente 10 años que utilizaron las instituciones para perseguir. Y hay cosas diferentes en la actualidad que esperamos y aspiremos de que esto continúe. Que el presidente en ese modelo que ha tomado, en ese estilo, para dialogar con todos los sectores, continúe. Y también que esa construcción de dialogar con todos los sectores sea para ir construyendo el país de equidad, de igualdad, de democracia, de soberanía. Porque las instituciones deben servir para eso, para construir, para combatir la corrupción, para combatir las inequidades. No deben servir para perseguir. Es lamentable lo que hoy estamos viendo, de que han gastado recursos en una institución de que debe desaparecer, como es la SENAI, para perseguir a los periodistas, para perseguir a los dirigentes que pensábamos diferentes y denunciaban los actos de corrupción, que denunciamos que no había un gobierno de manos limpias, peor de mentes lúcidas. Las mentes lúcidas solo sirvieron para robar al pueblo ecuatoriano. Han sido 10 años de mentira, de engaño, y entonces hoy vemos un discurso diferente. Pero que el discurso, como lo decía usted, licenciado, debe aterrizar. Deben hallarse en la práctica cambios reales. Y lo puede hacer el presidente con voluntad política. Y le hemos planteado en la reunión, derogar decretos que han violentado el derecho a la libertad de organización, a la libre expresión. Y entonces lo puede hacer el 016 con su reforma 739, que ha quitado la personalidad jurídica a más de 455 organizaciones. En un Estado de Derecho eso no puede suceder. En un Estado de Derecho todo el ser humano tiene el derecho a organizarse, como lo establece la Constitución. Y en ese marco entonces creemos de que este diálogo debe aterrizar y derogar decretos, reformar leyes. No puede haber una ley de comunicación donde se pretenda coartar la libertad de expresión. Y no es un problema el tema de la comunicación solo del periodista o de quien tiene o hace la comunicación, sino de todos los ecuatorianos, porque tenemos el derecho a expresarnos. Y por eso lo que nosotros planteamos en el tema de la consulta. Vamos, de acuerdo, coincidimos en el mensaje del presidente. Recuperemos el espíritu de la Constitución. Entonces, deroguemos. Pero no nos conviene la reelección indefinida, por ejemplo. No nos conviene porque eso ha permitido. ¿Están en acuerdo con eso? Sí. No nos conviene la reelección indefinida porque eso ha permitido fortalecer instituciones a favor de un movimiento político, caudillescas, y entonces eso ha llevado al tema de la corrupción. Han tenido un equipo para perseguir al pueblo ecuatoriano, pero han sido tan ciegos de que no han tenido el equipo casi como una mafia, ¿no? Para combatir la corrupción. Qué raro, ¿no? Tienen tanto equipo para perseguir a quienes luchamos por tener un país de equidad, de igualdad, pero no han tenido el equipo para combatir la corrupción. ¿O acaso ahí si no existían las cámaras? ¿O acaso ahí se tapaban o las borraban a los videos? Al retorno del presidente Moreno, y por el tiempo, mil perdones, Edgar, lo que ustedes deben es tomarle la palabra en esa parte que lo viene enunciando
en Nueva York y que seguramente fue la pieza fundamental de la locución del presidente Moreno, que mereció el aplauso de todos los delegados, representantes de una buena cantidad de países de todo el orbe, que aplaudieron este discurso. ¿Qué parte? El pensamiento sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes. En eso hay que apoyarle. Él tiene que generar instrucción y trabajo para nuestros hijos. Nuestros hijos están esperando un cambio radical en el manejo de este Estado. Allí tienen que intervenir los grupos y dirigentes de las convicciones que ustedes nos han demostrado. Los jóvenes, la materia prima nuestra, la desesperación del padre de familia es ver a un hijo que no puede entrar a la universidad, y que si entra a la universidad por circunstancias económicas, el hogar no puede sostenerlo, digamos, en esa dimensión de preparación. Si tuviera él la posibilidad de trabajar y estudiar, estaríamos salvados. Y esa me parece que debe ser el petitorio más importante que ustedes deben rogar a Moreno, que en estos 4 años o 3 años y medio tenga la bondad de entrarle con vigor. Gracias. Efectivamente, él ha hablado de una cultura de la transparencia. Eso es lo fundamental, porque la corrupción ya como que se estaba volviendo ya genético en el pueblo ecuatoriano. Es decir, tan corrupto era el que limpiaba los zapatos como el de cuello blanco. Pero naturalmente la diferencia estaba en donde se impartía la justicia. Para uno había justicia y para otro había leyes. Entonces, en ese sentido, pues debemos retomar el camino, una senda muy diferente. Y en eso la juventud va a jugar un papel muy importante. Se trata justamente de esta... Pero una juventud con trabajo y con derecho al estudio. Esta juventud tiene que ser firme en sus decisiones, frontal, como decía Montalvo. Desgraciado el pueblo donde la juventud es sumisa con el tirano. Eso ha caracterizado a lo largo de la historia del movimiento obrero, el movimiento sindical. Gente joven, gente con propuestas, gente que estamos constantemente en el recambio a fin de que la juventud también sea parte activa desde la concepción de clase. El movimiento estudiantil tiene que ser la fuerza generadora, no solamente para elitistas. ¿Para qué se constituyó la Yachay? Se constituyó para formar profesionales de élite que no iban a trabajar en una microempresa, sino iban a trabajar en las grandes transnacionales. Entonces es necesario fortalecer los colegios técnicos en donde tanto el bachiller campesino pueda tener su pequeña granja y desarrollar su economía desde su territorio. Agregue algo más, José. La lucha que hacemos los trabajadores, los sectores sociales y buena parte de nuestro país es para que nuestros hijos tengan educación, para que el hijo del obrero, del campesino, del montubio, del cholo, del indio, tenga este derecho, porque ahí se va a transformar el país. Sin educación no va a haber transformación, y por eso lo que el libre ingreso no tiene que ser la barrera de que no hay presupuesto, no. Todo el niño, el joven tiene que educarse para transformar la sociedad, para transformarse en este país, y en eso debemos trabajar. Esa es nuestra lucha. Tenga educación, tenga empleo y que todos seamos tratados por iguales. ¿Qué hacemos con este ejército de ladrones que tienen que abandonar las naves del Estado? Van a ir a hacer una linda vida, la lucha, y seguramente fuera del país. Tienen conectado todo ese dinero. ¿No creen ustedes que también hay que armar una lucha para rescatar los dineros del pueblo ecuatoriano? Licenciado, 3 cosas le hemos planteado nosotros. Y quiero partir por un elemento que ha planteado el presidente. No queremos un estado de pasividad, de acuerdo. Los trabajadores no estamos quietos. El pueblo ecuatoriano está atento a lo que vaya a pasar más adelante. Necesitamos entonces de que ya se haga esa cirugía a la corrupción. ¿Y qué hemos planteado? Señor licenciado Moreno, transparencia en el combate a la corrupción. Caiga quien caiga, como él ha dicho. Los de ayer, los de ahora y los que podrán venir. Y por eso nosotros decimos, señor fiscal Vaca, actúe con transparencia y con ética. ¿Y qué planteamos? Una pregunta en el marco del combate a la corrupción para recuperar lo que se han robado. No puede ser posible, no puede seguir en nuestro país en el marco de que vayan presos
2 años, 3 años y luego vayan a disfrutar la plata del pueblo ecuatoriano. No, no. Queremos de que se recupere los recursos del pueblo ecuatoriano, que eso va a servir para tener más educación, más empleo, más salud en nuestro país. Les planteábamos el ejemplo, que esa plata que se han robado, unos cuatro vivarachos, podría haber servido para dar agua a una provincia que hoy requiere como es Esmeraldas. Y entonces se debe recuperar los activos, pero también la muerte civil. Se debe entonces, la muerte civil ve en el marco que todas las personas que estén relacionadas en acto de corrupción no puedan ser electos con el apoyo popular o designados por el presidente. Debe acabarse. No puede ser posible que los corruptos tengan el día de mañana la oportunidad de otra vez estar representando al pueblo ecuatoriano. Eso tiene que acabarse. Se van a quedar sin candidatos, entonces, estos de Alianza País. Hay gente honesta. Los corruptos están en Alianza País. Pero el pueblo ecuatoriano tiene gente honesta, tiene hombres y mujeres valientes, tiene jóvenes que aspira a transformar a la sociedad. Y entonces creemos de que... Y además, diga usted, me acordé en Asociación de Ideas de Miguel Carvajal, es un hombre de bien, de una vida correcta, ¿no? Y así como Carvajal, hay figuras en Alianza País a las que hay que darles el peso de la credibilidad y el apoyo social. No en términos de candidaturas, porque yo no estoy diciendo. Nosotros hemos saludado la decisión del doctor Miguel Carvajal, que ayer tuvo de recibir a los trabajadores. Él les recibió ayer, además, por eso fue designado por el presidente. Más allá de quien nos acompañaban, que tenemos nuestros reparos, con la ministra de Justicia, con el mismo ministro del Interior, pero esperemos de que hoy entiendan que hay un nuevo momento y que el país se va a transformar con la participación de los trabajadores y de todos los sectores. Edgar, el compadre León Roldós, compadre mío, de veras, él decía ayer en uno de los periódicos, me parece que es el Universo, El Comercio ha sido, porque lo escriben prácticamente todos los rotativos. Bueno, pero el compadre decía, al final de un comentario, y todavía falta por investigar el sistema direccionado de acumular en un intermediario la exportación de petróleo ecuatoriano a pretexto de preventas, de preventas distorsionando y no registrando los créditos chinos, causando perjuicios al Estado ecuatoriano por miles de millones de dólares, por cuya denuncia y otras se persigue a Fernando Villavicencio, así como otros ilícitos que deben dar cuenta a la nación, hoy o nunca. Yo les agradezco muchísimo por la generosa comparecencia, pero estos negocios gordos, grandes, estos anticipos petroleros, esto que se está descubriendo, devoluciones, comisiones, gente que actuaba como intermediario de coger del uno llevándole al otro y el otro iba a dejar en una cuenta en Panamá, ¿sí? Inventaron, digamos, estratagemas de circulación de dinero del pueblo ecuatoriano que le dejaron con 60,000 millones de deuda y se gastaron 360,000 millones en 10 años. Sumen nomás ecuatorianos 420,000 millones de dólares. Óigame bien, 420,000 millones de dólares le costó esto que ustedes confiaron en demasía, el correato, el correísmo en el Ecuador. Esto es lo que ha producido esta pérdida inmensa, gigantesca, irreparable, casi irrecuperable. En esto tiene que insistir un fiscal, en esto tiene que insistir. Y por eso ustedes tienen que barrer con esos organismos de control disque. ¿Qué le parece, Edgar, mi preocupación? Y lo hago con una tenacidad y hasta con un enojo que se me debe advertir, obviamente. Mire, esa preocupación, ese enojo, esa impotencia que a veces surgió en nosotros hace 10 años para el derecho a protestar y que no tengamos oídos receptores, hoy al menos podemos manifestarlo más enfáticamente.
Y claro, cuando se habla de esta ingente cantidad, 400.000 millones de dólares en 10 años, usted tiene la respuesta, Gonzalo. Aquí mismo el economista Eduardo Valencia hizo en una entrevista hizo una denuncia muy contundente sobre esta situación, el festín del petróleo de la década perdida. Entonces, a mí me parece que ese sería la punta del ovillo en donde se comenzaría a desencadenar todo lo negociado petrolero. Entonces, él dijo, le manifestó a usted, invíteme nuevamente para traer todos los documentos, todos los sustentos, para que tenga derecho el pueblo ecuatoriano a conocer cómo se festinó esta ingente cantidad, sobre todo en la cuestión petrolera. Sí, lo último. El pueblo está predispuesto a barrer y a combatir la corrupción. Entonces sí le planteamos muy frontal al fiscal Vacas, actúe con transparencia, con ética, con independencia, y que se vayan a la cárcel todos los que estén involucrados, porque lamentablemente en todo lado existe supuestos actos de corrupción, en todo lado, y es lamentable. Y entonces los trabajadores, ¿Y si los él no sectores puede sociales, porque es compañero coideario? no, aquí se tiene que actuar con ética, con honestidad, con transparencia. No puede con autoridad fiscal. Él es un representante del pueblo. De la vindicta, claro. Y entonces en ese marco debe actuar. Aquí no debe actuar a través de los amiguismos del compadrazgo, con transparencia, con ética, y tienen que irse a la cárcel todos los que estén involucrados en actos de corrupción, todos que hayan recibido coimas. Y aspiramos, entonces, esperemos que en los próximos días eso suceda. Los trabajadores, los pueblos seguiremos en las calles. Si la Corte no quiere aprobar las propuestas que sean presentadas por la ciudadanía y que sean enviadas por el presidente, la Corte Constitucional, nos vamos a la Corte, nos tomaremos la Corte. Eso. Hemos denunciado que durante 10 años no se ha pronunciado frente a las demandas. Ha perseguido, sí, pero no se ha pronunciado frente a las demandas de inconstitucionalidad. Serán los trabajadores, serán los pueblos, entonces, que seguiremos en las calles, como hemos planteado el día de ayer, para exigir transparencia, para exigir que se respete los pedidos del soberano. Para construir un país de paz, de equidad, de igualdad, será con la participación del soberano, con la participación de la juventud, de los trabajadores. Y en ese marco nosotros seguiremos. Ha sido una primera movilización, de pronto histórica, sí, pero continuaremos en el marco de ir combatiendo la corrupción, en el marco de ir recuperando los derechos de equidad, de libertad, de democracia, de soberanía en nuestro país. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM.